Buenas tardes. El día de hoy, como bien se dijo en un inicio, vamos a continuar con los temas ya programados. El día de hoy vamos a continuar con los modelos del llenado de GIS que quedó pendiente en la última clase. Si tienen algún inconveniente, alguna duda, me lo dicen por favor al final de la clase o por mensaje y luego lo leo para poder cubrir sus dudas. Quien les habla, soy la licenciada Nuri Chumbitas Valdivia. El día de hoy vamos a ver algunos modelos para que podamos, como ya les comenté, este es el formato, se denomina Registro Diario de Atención y otras actividades de salud, o también conocido como el formato o la hoja de GIS. Aquí quizá lo pueden ver un poco más claro. Ahora vamos a ver algunos ítems para que lo tengan en cuenta durante el llenado cuando hagan sus atenciones, durante las atenciones del primer nivel de atención. Lo que ustedes tienen que saber es que tienen que colocar lógicamente el año, el mes, también el nombre del establecimiento. Generalmente los establecimientos de salud cuentan con un código que inicia con 5 ceros y continúa, por ejemplo, sería 506090, que es el código de una IPRES. Otro sería la unidad productora de servicios. Ahí ustedes van a colocar el código del servicio donde están brindando la atención. En el caso que fuese de crecimiento y desarrollo, es la Z, el código 301203. 301203 para lo que es control de crecimiento y desarrollo. Si fuese para inmunizaciones, es la 301204. Luego viene aquí el DNI, el de ustedes, el nombre completo, como profesionales, su sello y su firma. Van a colocar el día. Recordemos que cada hoja de GIS puede ustedes compartir varias fechas, pero de un mismo servicio. Va a depender de cómo realizan las actividades en el establecimiento donde ustedes adjudiquen para realizar su SERUM. Generalmente en un GIS pueden haber varias fechas, pero de un mismo servicio. Es decir, no podemos mezclar en una hoja de GIS las atenciones realizadas por vacunas, las de CRE o de entrega preventiva contra la anemia o de suplementación de hierro preventivo. Es decir, cada uno debería estar en hojas diferentes de GIS, no importa que sean de días distintos. El nombre y apellido del paciente. Aquí les he colocado para que ustedes más o menos tengan en cuenta, al finalizar, cuando ustedes ven la hoja de GIS en la parte inferior, dice si la persona tiene sí, se coloca el número 2, si tiene salud es el 3, si tiene otro tipo de seguro se coloca 10. Entonces, si imaginamos que este paciente que estamos atendiendo tuviese CIS, ustedes van a colocar en ese espacio el número 2 y la parte de abajo siempre es 80. Luego colocan el distrito donde ustedes estén realizando la atención, en qué distrito o en qué de repente si están haciendo en un centro poblado, pueden también colocar en la parte inferior, suponiendo, ¿no? Dentro de un distrito están haciendo en una pequeña localidad, también pueden colocarlo. Distrito en la primera fila y abajo en la localidad. O el pueblo rural donde están realizando. La edad, si fuesen años, si fuesen meses. Luego ustedes van a marcar, cuando marcan si se trata de años, meses o días, marcan con una aspa. Igual, en este caso, he marcado si fuese femenino, estamos imaginando que sea una niña, y estamos colocando que en este caso es una recién nacida, que es la primera vez que acude al establecimiento de salud y al servicio de CRE. Por eso que estamos colocando aspa y aspa en las N, que significa nuevo. Entonces, si es una niña que recién ha venido al establecimiento y al servicio de CRE, las aspas van a ser en nuevo y nuevo. Y siempre, como les dije en la clase anterior, se coloca definitivo, porque es un diagnóstico, en ese momento ustedes están realizando la atención, por ese motivo es definitivo. P sería presuntivo y R sería si fuese repetitivo, pero en este caso es definitivo porque es la atención que están brindando en ese momento.
También les hice hincapié que si se trata de que ustedes atendieron pacientes en diciembre, dentro del servicio de CRET, pero en enero están aperturando el nuevo año, al iniciar enero, ustedes tienen que colocar en este caso como un reingreso. En ese caso, en vez de continuador, va a ser reingreso, reingreso. Es decir, donde dice NN, abajo dice CC, que es continuador, y RR, que es reingreso. Entonces, en ese caso, si fuese como hemos dicho que es un nuevo, porque es un recién nacidito, va a colocar definitivo. Suponiendo que sea un niño que ya viene a sus controles, entonces sería continuador, continuador y definitivo. Pero si hablamos que es un reingreso porque es en el mes de enero, usted va a colocar en ambos establecimiento, reingreso, servicio, reingreso, y será definitivo porque en ese momento le están brindando una atención. Aquí les pongo otro ejemplo. El número 3, si hablamos de un paciente que tiene salud, y siempre, como le dije, en la parte inferior se coloca 80. Ya colocan el distrito, la edad, los meses que tuviese. En ese caso también es una niña, o puede ser masculino, pueden poner el aspa en masculino. Recuerden que también tienen que llenar ahí el peso, la talla, el perímetro cefálico. PS es perímetro cefálico. Peso significa, ahí está peso, talla. Y si, aquí vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí se han puesto en las partes. Lo que también quería mencionarles es que cuando ustedes coloquen, vamos a ver una parte por acá, acá hay otro ejemplo. ¿Ves? Como les decía, si ustedes ven de repente en su establecimiento ya vino anteriormente, ha venido a otros servicios, de repente ha pasado este niño por nutrición, por odontología, entonces es un continuador. Pero en el servicio es la primera vez, de repente él se ha atendido en otros servicios y es la primera vez que se entiende en el control de crecimiento y desarrollo, o es la primera vez que ingresa a inmunizaciones porque vivía en otro distrito y anteriormente solamente vino por atenciones médicas. Entonces, en ese caso, va a ser nuevo en nuestro servicio. Por eso que cuando ustedes realicen la conversación con la madre, tienen que consultar y ver la historia clínica, claro, si anteriormente ha sido atendido en el servicio de crecimiento y desarrollo, en el servicio de inmunizaciones, que es lo que comúnmente enfermería realiza en el primer nivel de atención. Y van a marcar también, esa es la forma correcta como ustedes tienen que llenar la hoja de GIS. Ese es un ejemplo. Si fuese un paciente que no tiene un seguro o tiene otro tipo de seguro, en vez de colocarle el número 2 o 3, colocarán el número 10, pero siempre en la parte inferior el número 80. Entonces, este es un modelo para que ustedes tengan idea de cómo van a ir registrando el GIS en cada atención. Aquí, por ejemplo, vemos a un paciente de 1 año y se le ha realizado la medición de hemoglobina. Así se denomina el diagnóstico cuando se realiza el dosaje de hemoglobina dentro del servicio de CRET a través del hemoglobinómetro o comúnmente llamado HemoQ. Eso lo hace la enfermera, también el personal de nutrición. Tenemos acá un paciente que ha salido con 10.8. Es una medición de hemoglobina, primera vez que se le hace. Recordemos que el examen de hemoglobina se debe realizar a los 6 meses, al año 6 meses, porque siempre es bueno hacer esos cortes durante el tiempo de vida del niño para diagnosticar a tiempo si tuviese anemia o simplemente para controles. En el caso de un niño ya diagnosticado a los 6 meses de anemia, se le debe hacer al mes, a los 3 meses, un nuevo control de hemoglobina, o sea, hacerle un seguimiento. En el caso de él, tenemos un niño que aparentemente no tenía anemia y se le hizo el control al año, como es protocolo, hacerle siempre a esa edad, año y medio, pero salió con anemia. Entonces, se registra. Si ustedes tienen el peso y talla, lo colocan, ponen el resultado de hemoglobina donde dice HB y ponen la fecha. En este caso fue el 3 de enero, medición de hemoglobina, y ese es el código, 85018, sí, 85018. Y se coloca número 1 porque ha sido un dosaje realizado al año, que es el primero. Ahora, en este caso el niño tiene que ser derivado al servicio de medicina porque tiene anemia. Entonces, ya ustedes
como bien sabemos, no se puede realizar el tratamiento dentro del servicio de CRET. Lo que realiza o proporciona dentro de sus funciones de enfermería es la suplementación de hierro, ya sea con el polimaltosado que es en gotas o el sulfato ferroso que es en frasco, siempre que el niño no tenga diagnóstico de anemia. Entonces, este niño es derivado, inmediatamente se coordina para que sea atendido lo más pronto e inicie el tratamiento contra la anemia. Esta es la forma correcta en que ustedes deben llenar el GIS cuando realizan el dosaje de hemoglobina dentro del consultorio de CRET. Aquí vemos otro ejemplo. En el caso de, aquí hay un pacientito, o un niñito que tiene, ese es por vacunas. Como les decía, aquí ponen el año, el mes, el código en este caso de un establecimiento de salud, la unidad productora de servicios, o UPS, es decir, donde ustedes realizan el servicio en que están atendiendo, ahí, en este caso, por ser inmunizaciones, el código es 301204. En CRET es 301203. Entonces, aquí pues ponen el DNI, la historia clínica. En este caso se coloca 10 porque el niño tiene otro tipo de seguro o no lo tiene. El nombre y apellido, la fecha de nacimiento, en este caso es el distrito de Pachacama. El de acá es el centro poblado rural, porque es una zona rural. Tiene 5 meses, es una niña y es continuadora, porque ya ha venido anteriormente. Entonces ponen la vacunación y ponen, en este caso, es la segunda. Segunda. Es la segunda dosis de rotavirus, segunda dosis de IPV, segunda dosis contra la neumonía y segunda dosis de pentavalente. En cada uno de ellos tiene un código, pues, tiene un tipo de código. En este caso, el rotavirus es el 90681, lo pueden, claro, estas diapositivas van a quedar con ustedes, pero igual si desean pueden tomarle una foto para que tengan más en cuenta cuando inicien su serum. 9713, 9670 para neumococo, pentavalente 9723, y así. Para cada tipo de vacuna tiene un código. Eso también está en el manual de inmunizaciones, pero esto les puede servir de guía para que sepan cómo registrarlo de forma apropiada. También tienen que saber cuál es el esquema, como hablamos en un inicio, de la norma técnica de inmunizaciones. Eso también ya les he expuesto anteriormente. Entonces, ahí ustedes van a ver qué tipo de vacunas corresponde de acuerdo a edad. Si tiene un niño un año, se le colocará pues la primera vacuna de SPR o la triviral, que es contra el sarampión, papel y rubiola, la varicela, que corresponde al año también, y la neumococo contra la neumonía, que es su tercera dosis. Cada vacuna tiene un código, pero también en el lab, como menciona aquí, se llama lab, tiene que colocarse la dosis. En este caso, SPR es primera, varicela es primera y neumococo es la tercera. Eso ustedes también tienen que ir manejando. A medida que tengan práctica en el registro, poco a poco se les va a hacer más fácil memorizar los códigos y la forma de registro de las dosis. Como les digo, este es un modelo para que ustedes puedan guiarse. En el caso de la BCG, también ustedes van a tener la oportunidad, si hablamos de un centro materno o una microred, donde se proporcionan la totalidad de vacunas, ahí se coloca la vacuna de Kalman y Waring o BCG, que se le aplica a los recién nacidos. En este caso también tiene un código y ellos de preferencia pues ya sabemos que se coloca hasta un cierto tiempo, ¿no? Antes de cumplir el mes, hasta los 28 días pueden ser colocados la BCG. Bien, aquí tenemos otro modelo. Este es ya vacunas para adultos, que también ustedes van a realizarlo, ya sea dentro de establecimiento de salud, dentro de su IPRES, o también como campo, como actividades de campo. Muchas veces tienen que hacer vacunación a domicilio o en campañas. En este caso, influenza para adultos de 57 años, igual se registra. Si en el caso el paciente no tiene una historia clínica, generalmente cada establecimiento tiene un libro o un cuaderno donde existen folios. Entonces, aquí no lo he colocado, pero debe colocarse el folio, que es un número donde continúan aquellos pacientes que no tienen historia clínica porque de repente son transeúntes o son adultos que no se atienden hace mucho tiempo. Luego, si en el caso que tuviese, ponen DNI en la primera fila donde esté esa imagen amarilla y abajo va la historia clínica. El nombre y apellido, el distrito, la edad,
bueno, sí, qué tipo de sexo tiene, la vacuna y el código. En el caso de la influenza es el 90658. Cuando hablamos de vacunación contra la rabia humana, por aquellos pacientes que han sido mordidos por un animal, pues que no ha sido conocido y el médico lo ha determinado por riesgo, iniciar la vacunación, en ese caso la mordedura canina, ese es el código W549, se coloca antirrábica humana, en este caso es la cuarta dosis, el código y la consejería integral que siempre se coloca dentro de los diagnósticos por esta vacuna. Se coloca todo definitivo post el 99401. Entonces, cada uno, como ustedes pueden observar, siempre en cada diagnóstico se le tiene que colocar la D con una X, un slash, donde diga definitivo como marca. La dosis que corresponde, y así ustedes van a ir llenando sus kits. De preferencia, hágalo por separado. De preferencia en un kit de vacunas para niños y en otro para adultos. Aquí está, ese es un modelo de control de crecimiento y desarrollo. Aquí tenemos a un niño recién nacido, se coloca sus datos, la fecha de nacimiento, en ese caso el DNI del niño está en trámite, eso tenemos que apenas el niño tenga contacto con el servicio de crecimiento y desarrollo, tenemos que motivar a que la mamá pueda realizar los trámites para que tenga el DNI activo y sobre todo para que pueda ser afiliado al SIS. Bueno, en este caso le hemos colocado el número 10 y acá abajo debería el 80, aquí obviaron el número 80. Todo tiene que estar registrado en el GIS, porque de lo contrario a veces cuando pase estadística pueden tener errores. Aquí colocan el perímetro cefálico donde dice PC, peso y talla, fecha de nacimiento y la forma de llenado es en este caso de un niño de 8 días, se coloca control de salud de rutina del niño, definitivo, AISCRET neonato, porque estamos hablando de un recién nacido, consejería en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, definitivo, consejería, corte y cordón umbilical, curación de cordón umbilical, definitivo y el PAI. Termina, PAI es el plan de atención integral. ¿Por qué lo colocamos como número 1? Porque estamos realizando el primer contacto con este niño. Ese niño a los 8 días acudió al crecimiento de desarrollo, al servicio de CRED, entonces este es el primer contacto, entonces está aperturando el plan de atención en este niño. Recordemos que en el niño no inicia a los 8 días, es a los 2 días, pero al parecer este niño no ha podido venir antes, tendrá de repente la mamá quizás ha sido cesareada, alguna complicación, entonces por eso es que tenemos que siempre durante la gestación hacer seguimiento a las madres gestantes para que podamos identificar a tiempo la fecha probable de parto y con eso podamos identificar cuándo deben acudir para a los 2 días de nacimiento para que sean su control o inicio de sus controles. Esos son los códigos de cada uno de estos diagnósticos. Ponen definitivo. Recordemos que este es el modelo para todos los niños recién nacidos cuando vienen a su primer control. Entonces siempre se va a llenar los mismos diagnósticos. Esto no cambia. Lo que cambia son los datos del paciente y lógicamente la edad, el peso y talla. Los diagnósticos, donde dice el número 1, 2, 3, donde está el control de salud, eso siempre es lo mismo, ese modelo no cambia. Lo que va a modificar, en este caso, pues hemos puesto el número 1 porque inicia, si es el segundo control de recién nacido, número 2. Y los códigos también son los mismos. Aquí vemos otro caso, es un pequeño de 3 meses, entonces el control va a ser diferente. Ustedes ven aquí la diferencia porque aquí ya no estamos contemplando algunos diagnósticos. Colocamos control de salud de rutina del niño, definitivo, AISCRED, tercero, tamizaje del desarrollo, sí, porque cuando hacemos la atención de crecimiento, también hacemos del desarrollo. Le hacemos la evaluación de pauta breve, entonces vemos cómo está su desarrollo psicomotor. También consejería lactancia materna hasta los 6 meses y esos son los códigos que ustedes tienen que considerar en este niño. No colocamos PAI porque no estamos iniciando el plan, es un continuador, es un niño que ya ha venido a sus controles desde el recién nacido y simplemente el plan de apertura se coloca cuando inicia. Esa es la forma correcta. Aquí vemos otro modelo, este es un niño de 1 mes, aquí sí se apertura, porque sabemos que los controles, eso sí tienen que ustedes memorizarse, cuántos controles son en niños menores de 1 año, cuántos controles son en niños de 2 años, de 3 años. Sabemos que en un niño menor de
de un año son 11 controles. Entonces, si hablamos de un niño de un mes, entonces ahí sí iniciamos, por eso colocamos al final, en la primera imagen, colocamos PAI número 1, porque es la primera vez que viene para iniciar el plan de los 11 controles. Si tenemos a un niño de 2 meses, va a diferir, porque aquí hablamos de un segundo control, ahí no se coloca el plan de inicio. Aquí vemos un modelo, es un ejemplo. Este es un modelo de la norma de la norma de suplementación de hierro, donde incluyen algunos modelos de GIS, pero básicamente este me parece que es más apropiado para que ustedes tengan como una guía, porque es muy amplio. A un niño de 6 meses, solamente ustedes tienen que registrar lo que está resaltado. A veces en el manual ponen diagnósticos y en estadística, de acuerdo a la consideración del MINSA, no los consideran todos. Por ejemplo, aquí, si hablamos de un niño de 6 meses, pues colocan sus datos, su nombre y apellido, si tuviese peso y talla, continuador, ponen suplementación con hierro, definitivo, y en este caso es un TA. ¿Por qué? Porque sabemos que él debería haber a los 4 meses, él inició una suplementación preventiva, a los 4, 5 y 6 meses. Entonces, a los 6 meses, él debió concluir esa suplementación. Ponen ese código, ahí a los 6 meses se le hace el dosaje, ¿cómo se le llama aquí? Según el diagnóstico, tienen que colocar tal cual dice el manual, medición de la hemoglobina. Ustedes no pueden poner dosaje, examen, no, tiene que ser tal cual. Medición de hemoglobina, definitivo, en este caso es el primero de los 6 meses, el código, suplementación con hierro, en este caso van a colocar, ahora aquí anteriormente, al parecer en el manual ha habido algún error, por eso que han puesto P01, pero sabemos que en los 6 meses se da suplementación, pero con sulfato, por eso que han puesto SF1. Polimaltosado, que es la P01 sería, es para los de 4 meses. Cuando inicia a los 4 meses la suplementación preventiva que da la enfermera, ahí se colocaría el P01, 4 meses. Como ya tiene 6 meses, sería la SF1, que es sulfato ferroso, el número 1. Luego viene la consejería en alimentación saludable y ponen, bueno, en este caso, si ustedes han visto en la historia clínica que ya ha sido anteriormente, le han entregado las gotitas, entonces simplemente será segunda consejería. O si es la primera vez que tienen contando con el establecimiento y con el servicio de CRED, primera consejería. Todo eso tiene que estar en su historia clínica para que la enfermera que viene o que realiza la próxima atención pueda tener en cuenta eso y poner las consejerías de acuerdo a lo que han realizado durante los controles de crédito. Siempre tener en cuenta que el lapicero que ustedes tienen que utilizar durante el registro, durante el llenado de la hoja de GIS, es con lapicero azul. No se utiliza lapicero negro o de otro color. Siempre es el lapicero azul. Para evitar, y también tenemos que evitar borrones. Hay inclusive hay unos lapiceros que también escribes y puedes borrar. Bueno, eso depende de lo que ustedes puedan tener en cuenta, pero evitemos borrones porque a veces eso conlleva que el personal de estadística tenga dificultad y tener una letra clara, legible, para evitar que hay inconvenientes de que se pierda información de sus actividades, ya sea intramuro dentro de la IPRES o institución de salud o fuera, ya sea por actividades de campo o visitas domiciliarias. Vamos a ver ahora el llenado del FUA, que también es importante que ustedes lo conozcan. Bien. Ya. El formato único de atención, que es el FUA, eso ya está dentro de una resolución jebatural llamada, bueno, sí, número 107-2015 del Seguro Integral de Salud. Sabemos que esto pertenece al ente rector MINSA, que ellos son los que velan por que se realicen este tipo de atenciones y sobre todo que esto es supervisado y controlado de manera mensual, porque si un establecimiento de salud no emite FUAs, quiere decir que no está brindando atenciones y eso
tiene un costo. Entonces, eso le proporciona una ganancia al establecimiento de salud. Por eso que todos los profesionales de salud tienen que realizar este formato único de atención, porque es un comprobante de pago, es el comprobante de pago de cada prestación que realiza cada profesional de salud. Entonces, esta directiva administrativa sobre el llenado del formato único de atención o FUA en las IPRES públicas, privadas o mixtas, en el marco de los convenios o contratos aprobados por el Seguro Integral de Salud. Ahí ustedes pueden aperturar, pueden buscar esta resolución jefatural para que puedan tener un poco más de conocimiento. ¿Cuál es la finalidad del FUA? Es mejorar el registro de las prestaciones brindadas a asegurados del Seguro Integral de Salud en el FUA, de acuerdo a la norma vigente. Recordemos, como les decía, el FUA es el comprobante de pago de cada prestación de salud. Por lo tanto, es así la evidencia de que se le entregó una atención de salud al asegurado. Esa es evidencia de que realmente fue atendido ese asegurado del SIS. ¿Cuáles son los objetivos del FUA? El objetivo general es establecer pautas para el correcto llenado del FUA. Específicos es orientar el correcto llenado de los campos del FUA. Eso es lo que emite esta resolución, es lo que ellos velan para que sea llenado correctamente. Entre los específicos está orientar el correcto llenado de los campos del FUA, permitir el registro de las atenciones realizadas a fin de facilitar el control prestacional. Establecer pautas para el adecuado registro de las principales intervenciones de salud por niveles de atención financiadas por el SIS. El SIS es el que financia todas las atenciones brindadas. En este caso, ustedes durante las atenciones que realicen en el primer nivel de atención también tiene un costo y ese costo va a permitir un ingreso económico a cada establecimiento de salud por servicios o por cada área prestacional. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante el llenado, el registro del FUA? Pues tengamos en cuenta que el FUA es un comprobante de pago de la atención que brinda el profesional de salud, en este caso que brinda la enfermera. Es el registro único de las atenciones financiadas por el SIS. Tiene una numeración única. Esa numeración ustedes no la tienen que hacer. Eso lo hace, hay un personal encargado de cada establecimiento donde le van a pasar al profesional ya con el número, el código del establecimiento, el encabezado del FUA va a ser llenado por un personal administrativo que le corresponda. Siempre y cuando, bueno, ustedes vayan a un establecimiento donde cuente con todo el personal. Si usted fuera a una zona rural donde de repente no cuentan con todos los personal administrativo, personal o profesionales, en este caso ustedes sí van a tener que llenar el encabezado, pero eso también ustedes van a poder simplemente hacer una continuidad de los FUAs anteriores. Todos los FUAs tienen que quedarse en el establecimiento por un tiempo, es decir, como les decía a un inicio, son evaluados, son controlados, entonces esos FUAs no pueden desecharse, siempre tienen un tiempo en que tienen que estar el establecimiento de salud, las copias, y de ahí ustedes pueden guiarse de cuál es el código de su establecimiento y cuál es el encabezado que tendrían que colocar. Pero generalmente esto lo hace un personal administrativo de cada IPRES. Fuente de datos para los procesos de validación prestacional. Claro, es importante por eso que se registre correctamente, porque es una fuente para saber cómo se han realizado las prestaciones por servicio, inclusive de manera trimestral, semestral y anual. La oficina encargada de esto, que realiza las prestaciones de salud, se encarga de hacer un consolidado para saber por cada profesional, cuántas prestaciones ha hecho de acuerdo al formato único de atención, de acuerdo al FUA, cuántas atenciones ha brindado durante ese tiempo de meses o en ese corte durante el año. ¿Es fuente de información? Sí, porque así se puede saber cuántas prestaciones ha realizado cada servicio, el establecimiento de salud, si ha habido a demanda de atenciones, cuánto ingreso económico va a dar para el establecimiento, y también es de registro físico
o magnético. Claro, magnético se refiere a que actualmente ya existe el formato de atención virtual. Es parecido al FUA, pero es a través de una firma virtual, pero eso generalmente lo realizan aquellos establecimientos que están incluidos en la Red Nacional de Telesalud. Si su establecimiento no está incluido, generalmente lo que van a manejar ustedes es el formato, el FUA, el formato único de atención físico, el que ustedes tienen que escribir manualmente. Y recordemos que el FUA está asociado al DNI. Toda información del FUA proviene del DNI porque, claro, todos ellos están incluidos con el Seguro Integral de Salud. Entonces, la importancia es que los datos del afiliado que recibe la prestación de salud o prestación administrativa, datos de atención y prescripción, claro, entonces el FUA permite tener esa información, si se le ha brindado un producto farmacéutico, un dispositivo médico, un producto sanitario, un procedimiento ya sea radiografía, X, o una atención que sea dentro del establecimiento. ¿Cuáles son las instrucciones para el correcto llenado del FUA? Tenemos prestaciones que son recuperativas, es decir, las que son asistenciales, recuperativas o de rehabilitación, y generalmente estas se llenan un diagnóstico por cada FUA, por cada formato. Cuando hablamos de prestaciones preventivas, inclusive dentro de un mismo formato, en un solo formato, pueden ser varias prestaciones preventivas. En cuanto al formato de atención impreso, el físico, ustedes se debe considerar el número de formato impreso. Eso lo hace el personal administrativo, el encabezado, eso no lo llenan ustedes generalmente. Letra impresa, mayúscula, siempre de tratar de hacerlo con letra imprenta, mayúscula, que sea legible, en lo posible un solo color. En este caso, de preferencia, se utiliza el lapicero azul, no borrones, no correcciones o enmendaduras. Recordemos que este es un formato que es evaluado y controlado. Entonces, si esto no es correctamente llenado por cada profesional de salud, cuando tenga que ser ingresado como una atención brindada a los asegurados, puede haber errores y entonces puede perderse la información y por lo tanto va a haber un menor ingreso para el establecimiento y sobre todo que al final, cuando hagan la evaluación de prestaciones brindadas por el profesional, puede tener pérdidas. Es decir, este profesional brindó, de acuerdo a su GIS, tiene 300 atenciones, suponiendo al año. Pero en el FUA solamente, claro que no todos tienen CIS, pero solamente en el FUA puede verificarse 20. Entonces ha habido una gran pérdida, puede ser que lo haya registrado incorrecto, con el código inadecuado, eso también lo vamos a ver ahora, o que de repente ha tenido errores, ha puesto líquido, ha transcrito, ha borrado. Entonces ese FUA ya no se considera legible, inclusive el personal administrativo que se encarga de ingresar esta información por cada profesional puede considerarlo como anulado. Entonces tendría que volverlo a hacer. Entonces para evitar eso es mejor tener mucho cuidado durante el llenado del FUA. FUA por duplicado, original al centro de digitación. Siempre hay un personal que se encarga de digitar los FUAs, un personal administrativo, y la copia generalmente va a la historia clínica. Eso también lo hace el personal administrativo. Puntos de digitación entregarán data electrónica con producción periódica, como les decía, prestación al CIS, ingreso de data al aplicativo web CIASIS. El CIASIS es el que se encarga de ver los ingresos de estas atenciones, de estas prestaciones, y posteriormente se harán, pues como le dice acá, una evaluación de la producción de manera periódica. Producción quiere decir todas las atenciones que ustedes han proporcionado por meses, por trimestral, semestral o por año. Aquí vemos algunos ejemplos. La forma correcta, como dice aquí, debería ser, como menciona, en la primera cara, ustedes tienen que colocar el DNI, el nombre del responsable, en este caso ponen el nombre y apellido y el número de colegiatura. Eso es lo correcto. Pero si ustedes colocan, por ejemplo, está bien, el nombre está en letra imprenta, pero han colocado en colores de lapicero distintos. Puede ser que lo hagan con lapicero azul y luego negro. Entonces, ese tipo de registros no es lo apropiado. Crea confusión y además no se puede evidenciar que hay un orden durante el registro. El diagnóstico, ustedes pueden ver que hay un diagnóstico que son casi ilegibles, no se puede entender. Entonces, ustedes deben verificar
que sea de imprenta, legible, para que en el momento de recopilar toda su producción no haya pérdidas. Este es el formato único de atención. Quizás alguna de ustedes ya lo conoce, para que puedan más o menos guiarse. Se les dice así, formato único de atención FUA. Como les decía, la parte de arriba, toda esta parte de arriba, donde está aquí la flechita, eso lo registra el personal administrativo, pone inclusive el código RNAES, el código de RNAES lo pone el personal administrativo, el nombre de la IPRES, todo eso lo registran ellos. Lo que ustedes van a tener que registrar aquí es, por ejemplo, aquí donde dice identificación, generalmente se coloca el número 2 aquí, el DNI del paciente, 232, aquí 232, y aquí va nuevamente el DNI. Apellido paterno, materno, y si tuviese un solo nombre lo colocan, si tuviese dos, si tuviese tres, se coloca de acuerdo a lo que dice ahí. Colocan si es femenino o masculino, si fuese bueno, generalmente ustedes van a atender niños o adultos para vacunación, CRED, o si fuesen en la atención en tópico o en emergencia, si fuesen, hablamos que son intramuro, van a colocar la fecha de nacimiento. Si fuese intramural, acá hay un ítem donde dice, acá dice, por ejemplo, lugar de atención intramural, ustedes ponen una X o una aspa, si fuese en campo, porque han hecho una visita domiciliaria, una vacunación de repente por campaña, extramural, pones una X aquí. Siempre se coloca ambulatorio y lo demás, esa es la primera cara que ustedes tienen que registrar. Código prestacional. Donde dice COD presta, ese quiere decir el código de prestación y es de acuerdo al tipo de prestación brindada. En el caso del profesional de enfermería, realiza el control de crecimiento y desarrollo generalmente, porque ustedes van a realizar atenciones en el primer nivel de atención o inmunizaciones. Se consignará el respectivo código de acuerdo al servicio en que ustedes se encuentren. ¿Ya? Generalmente aquí se coloca la Z001, lo vamos a ver a un momento, ahora les voy a explicar cuál es. Hay una resolución que fue modificada, que es la 001-2018, que aprobó el tarifario del CIS para los regímenes de financiamiento subsidiado y semi-contributivo, así como sus definiciones, operaciones del CIS. Entonces, dentro de esta modificación, ustedes pueden buscarlo por internet, ahí sale toda la documentación acerca de esta resolución, pero ahí hay un ítem donde dice anexo número 2. Ahí manifiesta las definiciones operacionales de las intervenciones preventivas y recuperativas, es decir, los diagnósticos que ustedes también tienen que considerar, ya sea rehabilitación administrativas que financia el CIS. Por ejemplo, entre las principales y las que ustedes deben manejar, entre las prestaciones preventivas, está el control de crecimiento y desarrollo que se realiza en CRED de 0 a 4 años, está también para niños de 5 a 9, que generalmente ahora no se está realizando por la coyuntura de salud, se está dando prioridad a los más pequeñitos, menores de 3 años, inclusive hasta menores de 1 año, de acuerdo a lo que considere su establecimiento. Estimulación temprana es la 016, la 001 es para el control de CRED, es decir, aquí, vamos a regresar para que ustedes más o menos tengan una idea, aquí donde dice COD prestacional, que es en la primera cara del FUA, ahí ustedes van a colocar, si fuese un CRED, 001. Si fuese una estimulación temprana, de repente es un niño que viene 2 meses y le han hecho su pauta breve de acuerdo a lo que está indicado en su carnet de vacunación, carnet de inmunización y de crecimiento y desarrollo, ahí existe en la parte anversa unos cuadraditos donde dice pauta breve, evaluación del desarrollo psicomotor. Entonces, ustedes evalúan sus tareitas de acuerdo a edad. Entonces, si han realizado esa actividad, esa función de enfermería, colocan el código 016. Por ejemplo, aquí otro que también sería para enfermería. Todo esto, acá están incluidos todos. Suplementación de micronutrientes. Aquí generalmente se le llama así, pero también incluye acá la preventiva, indicando ya sea para Ferrimax, que sabemos que es el hierro polimaltosado en gotitas, preventivo, de 4, 5 y 6 meses que se puede brindar a los niños, y el sulfato ferroso preventivo que se administra a los niños de 6 meses,
ambos de forma preventiva por enfermería, se coloca el código 007. Otro que podría ser para enfermería, los demás son para, como ustedes pueden ver aquí, también está incluido para el servicio de obstetricia, entre otros. Generalmente esos son los que se manejan para enfermería. Inclusive, si dentro de su establecimiento no hay un personal de nutrición, ustedes también están capacitados para realizar la consejería nutricional de niñas o niños en riesgo de nutricional y de desnutrición. En este caso, la consejería tiene el código 005. Si seguimos hablando de otros ejemplos, básicamente les quise mostrar algunos de los más importantes. Por ejemplo, en el control de crecimiento y desarrollo, ya sabemos que el código es el 001, que ya es el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas orientadas a evaluar el crecimiento y desarrollo del niño en menores de 0 a 4 años. Para este grupo de edad se coloca el código 001, con el fin de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, con el fin de detectar de forma precoz los riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna. Recordemos que el primer nivel de atención realiza actividades preventivo-promocionales. Entonces, aquí es donde ustedes durante el control de crecimiento y desarrollo puede identificar a tiempo si el niño tiene alguna alteración o trastorno en su desarrollo y crecimiento para ser derivado a medicina, pediatría, nutrición. Si vemos a un niño que de repente durante la maniobra de Tolani tiene algún problema en su cadera, pues todo eso tiene que ser derivado al especialista, de acuerdo a la identificación oportuna, como menciona acá, para disminuir riesgos, deficiencias y discapacidades. Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial. Ustedes tienen que conocer cuáles son los controles, eso también ya hablamos en las primeras clases, cuáles son los controles de acuerdo a edad. Tienen que leer la norma que les indiqué para que ustedes se empapen de cuántos controles tienen menor de 1 año, de 1 año, de 2 años, de 3 años. El número de controles se realiza de acuerdo a la norma vigente. En el caso de que la CIPRES de categoría 1.1 pueda realizar el personal de salud capacitado, donde no exista, claro. En el caso de ustedes, ¿no? Van a adjudicar de repente un establecimiento donde no hay profesional de enfermería, solamente ustedes van a realizar la mayoría de actividades y funciones dentro del establecimiento, entonces ustedes son capacitadas para hacer estas atenciones y registrar adecuadamente y llenar y registrar adecuadamente el FUA. En cuanto a atención prenatal, eso ya no les compete a ustedes, eso es para obstetricia. Por ejemplo, aquí vemos un caso de un niño, ya sabemos que cuando es CRET es el 001, el código, va a variar, si tenemos a un niño de 5 a 9 años es 118, si es de 10 a 12 años 119. Pero como les decía, por la coyuntura se está priorizando a los más pequeñitos y si no tienen mucha demanda de pacientes, quizás pueden hacer atenciones a niños más grandes. Es bueno que también sepan cuáles son los códigos para niños de 5 a más años. Si tenemos a un niño, la atención correspondiente al primer control de crecimiento y desarrollo de un niño de 4 años de edad que pesa 18 kilos y mide 103 centímetros. Se brinda consejería nutricional a la madre y acompañante y se administra suplemento de hierro como parte del CRED. En este caso podemos hacer el test del abreviado, el test de pauta breve o abreviado peruano que se realiza, así también pueden inclusive realizar el tamizaje de salud mental en cuyo caso es normal. Para hacer el tamizaje de salud mental, que se hace a esta edad, hay un formato. Eso le puede proporcionar el servicio de psicología. O generalmente también ustedes pueden tenerlo de historias clínicas porque también se adjunten algunas historias clínicas como una copia. Entonces, el peso se coloca donde corresponde, la talla. En este caso, es la primera vez que viene este niño de 4 años, primer control. Se le ha realizado el TEPSI, sí, porque se realizó el test abreviado peruano o el TAP. También existe un manual donde dice cómo se evalúa de acuerdo a la edad. Se le ha hecho una consejería, el personal de enfermería está capacitado para realizar una consejería nutricional. También ponen una aspa y también se le realizó el tamizaje de salud mental normal. En el caso de que ustedes no lo realicen, no se marca, solamente ustedes deben marcar lo que han realizado. Igual, si fuese un niño de 2 meses, es lo mismo que ustedes van a registrar, no varía. Si tenemos un niño de 2 meses, colocarán peso,
colocarán talla. Recordemos que a los 2 meses es el segundo control, aquí pondrán número 2. Vemos en el caso de él, si le hemos hecho la consejería a la mamá, también inclusive podemos marcar consejería integral, porque cuando es de 2 meses vemos la parte integral, no solamente vemos alimentación, de lactancia materna, son los cuidados, también pueden marcar consejería integral. Si nació con bajo peso al nacer, le pregunta a la mamá sí o no. Pueden colocar sí, y prácticamente es eso lo que ustedes van a tener que registrar. Nada más, en un niño pequeño de 2 meses no tienen que hacer justamente, lógicamente, el tamizaje de salud mental, solamente rellenarán el control y se han hecho consejería nutricional y consejería integral. Y claro, también en el niño de 2 meses se realiza la evaluación de la pauta breve o el test abreviado de evaluación del desarrollo psicomotor. También lo marca. Si fuese un niño para vacunación, si tenemos de 2 meses, van a registrar primera dosis de rotavirus, primera dosis de neumococo. Aquí, bueno, en este modelo faltó completar, pero también se sabe que a los 2 meses se coloca la vacuna. Aquí también está pentavalente y la IPV. Entonces, primera IPV, primera pentavalente, primera rotavirus y primera neumococo. Ese es hay un cuadrito que está en la primera cara donde dice vacunas y número de dosis. Suponiendo que es de 4 meses, ustedes no van a colocar uno, colocarán segunda IPV, segunda pentavalente, segunda rotavirus y segunda neumococo. De acuerdo a la dosis, se coloca el número de dosis que corresponda. Esa es la parte del FUA anverso inferior. En la parte de atrás, el anverso, no, sí, aquí es en la parte de adelante, sí, es la parte de adelante, perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, si tenemos, ahí sí, a ver, vamos a regresar, aquí. Si tenemos en descripción, van a colocar el diagnóstico, entonces, control de rutina del niño sano. Ponen definitivo un aspa, y aquí se coloca, donde está la flechita, Z001. Z001. Y en tipo definitivo. Siempre se coloca definitivo. Generalmente la R lo manejan ya los médicos cuando son por repetición algún tratamiento, pero ustedes siempre van a manejar definitivo. Suponiendo que es por control de CREM. Ponen el DNI de ustedes, su nombre y apellidos, letra legible, imprenta, número de colegiatura, el responsable. Cuando hablamos de enfermería, es el número 6. Colocan aquí el número 6. Si es médico es el 1, pero ustedes colocarán el número 6. Especialidad no, aquí tampoco, egresado tampoco. Solamente el 6 ponen, si hablamos de que es un adulto, será el ASPA en asegurado. Si hablamos que es un niño de 2 meses, se colocará el ASPA en apoderado. Su firma de la persona que vino acompañando al niño, y luego acá colocará el nombre y apellido el apoderado o el asegurado. Si tenemos a un adulto de que vino al servicio de inmunizaciones y tiene SIS, entonces, y este señor sacó su hojita del FUA para la atención que se le brindó. Generalmente para vacunas, cuando son en adultos, no se pide este formato, pero sí, a veces algunos adultos mayores prefieren sacar su hojita o de acuerdo a la demanda. Debería, por cada vacunación, en realidad debería por cada vacunación pedirse una hoja de FUA al personal administrativo, porque es una atención brindada y eso es un ingreso para el establecimiento y sobre todo evidencia la atención que se ha brindado por el profesional de enfermería. Pero a veces por la demanda de pacientes, si hay mucho por vacunar y ustedes están solas, pues es un poco más difícil llenar el registro. Eso va a depender cómo ustedes lo manejen. Pero si en el caso este adulto mayor vino con su hojita del FUA, pues ustedes pondrán asegurado en ASPA su firma, nombre, apellido y de ese asegurado. Pero si hablamos de que está acompañando a un niño pequeño, en este caso pues colocarán apoderado y el nombre y apellido y firma de la persona que acompañó al niño. Aquí en este cuadrito colocará su huella. Esta parte, todo esto generalmente lo llena, así como la primera parte de la cara, de la primera cara del FUA, lo hace el personal administrativo. Esto ya está, ya cuando pasa el servicio, pasa ya rellenado esas partes. Esas partes ya están registradas. Lo único que ustedes van a
llenar es lo que hace un momento hemos visto, que es la descripción del diagnóstico definitivo, el código, el definitivo y sus datos, lógicamente como profesionales. Bien, vamos a ver ahora, sí, eso es todo en cuanto al FUA, vamos a ver, uh, bien. Algo que quería también que ustedes tengan conocimiento es sobre el informe final que van a presentar cuando concluyan el SERUM. Bueno, el tema no está como tema dentro de los que les han propuesto, pero lo consideré dentro de las indicaciones para que ustedes puedan saber hacia cómo o cómo van a realizar el informe. Actualmente está vigente la convocatoria del proceso SERUM 2021. Bien, este es el comunicado que actualmente se ha emitido por el Ministerio de Salud, en donde dice que esta convocatoria se ha publicado el instructivo, el cronograma y oferta de plazas, las mismas que se orientan todo el proceso de este año. Las inscripciones inician a partir de esta fecha y concluye. Cuando ustedes quieran saber cómo postular al servicio rural y urbano marginal, ese es el nombre completo del SERUM, ustedes lo que tienen que hacer simplemente es hacer clic ahí. Aquí les he dejado en la parte, aquí voy a avanzar para que puedan verlo aquí. Aquí está el link para que ustedes puedan ingresar. El link es este de aquí. Y ahí pueden ustedes, los profesionales interesados, pueden solicitar información en las sedes de adjudicación a nivel nacional. Inclusive pueden enviar un correo o también a los teléfonos que aquí menciono. Aquí como postular está el link para que ustedes tienen acceso directo y el documento también tiene acceso para que aquí están todos los documentos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder realizar, postular y adjudicar a su plaza de SERUM. Bien, es como un pequeño preámbulo para que podamos llegar a lo que es el informe de culminación SERUM. Bueno, en este caso, el informe de culminación SERUM básicamente va a ser dirigido a actividades preventivo-promocionales. Eso ya ustedes lo deben tener muy en claro, que para ello va dirigida, para ello va dirigido el SERUMS. Esas actividades y funciones son dirigidas a esto. Ese es el link para que ustedes puedan tener una idea. Vamos a ver ahora a detalle cuál es vamos a regresar. ¿Cuál es aquel? Acá tenemos allá. Bueno, este es el formato de GIS, que lo puedan ver un poquito más claro, porque a nosotros no se veía muy claro. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esta es la hoja de GIS. Bueno, pero vamos a ir al modelo del informe del término o informe final SERUMS. Este es un modelo que puede servirle de guía. Cada uno de ustedes, inclusive ya en el MINSA, están en las indicaciones de cómo deben presentar de forma virtual este informe, pero también puede servirle de guía esto. Este es del gobierno regional de Amazonas. Este es un modelo que propone esta Dirección Regional de Salud. Ponen el establecimiento de salud, el distrito, la provincia, ponen el informe final del Servicio Rural Urbano Marginal SERUM, este fue el del 2016, de tal fecha a tal fecha, el nombre y apellido y profesión, la universidad, colegiatura, bueno, proveído, ese es un modelo, análisis de la comunidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes ahora puedan ver en detalle. Hay que hacer un breve resumen sobre los resultados de la etapa anterior, es decir, una introducción, lo que ustedes han realizado, una pequeña introducción, el diagnóstico que les decía anteriormente en las clases anteriores. Hay que hacer un diagnóstico de la situación de salud comunal, o sea, un diagnóstico situacional, que todo profesional de enfermería sabe y maneja, sabe cómo hacer. Para eso, pues, ustedes tienen que conocer cuál es su jurisdicción, cuáles son las zonas de su jurisdicción, porque siempre está dividido por zonas,
tienen que hacer el análisis de la comunidad, saber dónde está ubicado el establecimiento, cuál es la jurisdicción del establecimiento, hacia dónde está incluido, con quién colinda, con qué distritos, características geográficas. Hay que saber los aspectos históricos, políticos, culturales, la distribución de la población, porque eso, la pirámide poblacional, si ustedes lo cuentan, van a saber cuáles son las enfermedades de mayor incidencia o prevalencia, aspectos económicos, aspectos sociales, vivienda, distribución y características de la vivienda. Toda esa información les proporciona el personal de estadística. El personal de estadística cuenta con toda esta información porque eso les permite a ellos direccionar las atenciones por cada servicio. Entonces, esa información les va a proporcionar, o también lo pueden sacar del INEI, pero es mejor que conversen esto directamente con el personal administrativo de estadística. También el hacinamiento, el ingreso familiar, el tipo de combustible, la ventilación de viviendas. Si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a hacer sus atenciones en el primer nivel de atención, ahí van a desarrollar los formatos de ficha familiar, que sabemos que es una estrategia, entonces salud familiar. Entonces, todos los profesionales que hacen su serum tienen que tener un producto de fichas que pertenece a esta estrategia de salud familiar. Entonces, estas fichas familiares, que es un formato estandarizado, también les voy a mostrar en la próxima clase. Aunque no esté incluido dentro de los temas, ustedes tienen que conocerlo porque todo profesional que hace su serum tiene que realizar sus hojas, sus formatos de fichas familiares, porque eso es evaluado como uno de los aspectos de evaluación, así como es evaluado inmunizaciones, CRED, así como es evaluado en los niños con anemia, también el seguimiento en salud familiar. Y de ahí inclusive ustedes pueden obtener los datos de cómo es su población, ¿no? Si tienen tipo de combustible, cómo es el ingreso familiar, también de ahí va a salir qué tipo de trabajos tiene, de repente son la mayoría eventuales. Toda esa información también les puede proporcionar estadística, también, no hay problema con ello. Servicios públicos, prácticamente estos son cuadros estadísticos. Cuando hablamos del análisis demográfico de la comunidad, aquí menciona el crecimiento y desarrollo demográfico, pues la cantidad, distribución de edades o población según edad, sexo en su jurisdicción. Clasificación estructural de la población. Como les hablaba, es importante que ustedes conozcan su pirámide poblacional para que ustedes sepan cuál es la prevalencia de nacimientos, de fallecimientos o de personas que llegan a adultos mayores. ¿Sí? Todo esto tienen que ustedes conocer. El número de hijos, tasa general de fecundidad, y también hay mortalidad, ha habido nacimientos, cuántas muertes por nacidos vivos. Aquí cuando hacemos el análisis de los servicios de salud, pues aquí básicamente es cuál es la distribución del personal de salud en su establecimiento. Eso ya ustedes lo van a poder evidenciar durante sus actividades y funciones, cuántos médicos hay, cuántos odontólogos, las enfermeras, de acuerdo a la distribución del personal de salud. ¿Qué servicios brinda? Si hablamos de una microred, que ellos, la atención de ellos es de 24 horas, o si hablamos de un establecimiento que solamente brinda atenciones como un puesto de salud de 6 horas, entonces va a depender cuál es el nivel de atención de su establecimiento para saber cuál es el servicio de la atención, por cuántas horas y cuál es su microred. Ustedes tienen que conocer, suponiendo que vayan al establecimiento de Guarochirí, suponiendo que se llame así, pero esa postita pertenece a un establecimiento, a un centro de salud mayor, a una microred. Es un centro de salud, pero que tiene mayor oferta de servicios. Entonces, ustedes tienen que conocer cuál es la microred, cuál es el establecimiento que encabeza a esa posta donde ustedes están adjudicando su servicio.
sistema de referencia y contrarreferencia, que eso también vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, todo eso también es proporcionado por el personal de estadística. Morbilidad. ¿Cuáles son? Eso es básico. Ustedes tienen que conocer cuáles son las 10 primeras causas de morbilidad general en su jurisdicción del establecimiento donde ustedes están realizando sus funciones. Entonces, aquí, ¿cuáles son los primeros? Generalmente, en los establecimientos de Lima Sur, lo que prevalece son las enfermedades respiratorias en niños, luego siguen pues las dentales, las diarreicas. Las diarreicas bajaron en gran medida en un tiempo, pero lo que sí aún está incidiendo son las infecciones respiratorias agudas. Entonces, eso tienen que conocer, ya sea en niños, ya sea en adultos, por eso que aquí es general, 10 primeras causas de morbilidad general. Luego, pues, la jurisdicción de su establecimiento, cuáles son las enfermedades de acuerdo si es masculino o femenino, las 10 primeras causas de morbilidad en gestantes, por enfermedades transmisibles, por enfermedades transmisibles, por enfermedades no transmisibles que también tienen que conocer, que generalmente esto se da en los adultos mayores. Ya sabemos que ellos son los que presentan generalmente las enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares que ya hemos hablado, también diabetes, entonces hipertensión arterial. ¿Cuál es en su establecimiento, en la jurisdicción de su establecimiento de salud, qué es lo que más, cuál es la incidencia de morbilidad? De repente, primero está hipertensión, luego las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que realizar sus campañas de salud o participar en campañas de salud o en tal caso realizar visitas a los adultos mayores para ayudarlos en este tipo de enfermedades crónicas. Programar sus visitas a ellos. Discapacidad en la jurisdicción también deben conocerlo y en el caso de las 10 primeras causas de mortalidad, que también es importante que ustedes lo sepan. Mortalidad en enfermedades. De repente tenemos que en el lugar donde ustedes adjudican, de repente ha habido casos de muerte materna, entonces ustedes también tienen que estar preparados para ello. Análisis de indicadores sanitarios en la atención primaria de salud. Cuando hablamos del análisis, hay que tener en cuenta cuáles son esos indicadores. En este caso, son aquellas programas o estrategias que considera el Ministerio de Salud, siendo el programa articulado nutricional, que aún está vigente, programa materno neonatal, programa de control de la tuberculosis, VIH-Sida, programa de control de cáncer, programa de control de enfermedades no transmisibles, programa de salud mental, programa de control de enfermedades metaxénicas, otros programas o estrategias. Y bueno, aquí pues está pues estrategia de inmunizaciones, estrategia de crecimiento y desarrollo, después entre otros más que son considerados. Y bueno, también la vigilancia epidemiológica. Entonces, esos programas ustedes tienen que conocerlos porque son los indicadores en el cual se va a realizar el análisis situacional. Actividades de la comunidad. Aquí se debe especificar si se ha realizado y organizado, indicando el número de participantes y la periodicidad de las reuniones. Ustedes tienen que hacer una programación de actividades anual o si prefieren mensual, como ustedes, de todas maneras tienen que tener un plan donde ustedes puedan, muy aparte de esto que van a realizar como un informe final, ustedes tienen que saber qué actividades van a realizar por meses, ya sea de visitas domiciliarias, ya sea de capacitaciones que van a brindar. Puede hacerlo, esas capacitaciones, como ahora ya están yendo un poquito más de personas a los centros de salud, en las salas de espera, o de lo contrario, durante sus visitas domiciliarias pueden hacer las capacitaciones, o en colegios, que ahora ya se han iniciado las clases presenciales, hacer campañas de salud ahí donde ustedes van a iniciar capacitaciones contra la anemia. Para cada actividad que se realice, tiene que tener un plan. Si van a hacer para niños en un colegio, tiene que tener un plan que presenten a la dirección donde diga, este es el plan de capacitación para prevención contra la anemia. Entonces, tienen que tener un plancito donde especifiquen cuál es su cronograma de actividades anual. Si es capacitación sobre anemia, coordinando con el personal de nutrición, de repente ustedes dan la capacitación y el personal de nutrición hace una sesión demostrativa.
Entonces, de acuerdo a eso, se pueden brindar las capacitaciones por aulas para evitar, claro, el aglomeramiento. Entonces, ustedes tienen que programarse qué día van a hacer en un aula, con las medidas de protección, con su mascarilla, lógicamente, y ustedes ingresan, entonces hacen su capacitación, hacen con las madres, un día de repente por aula también, y la sesión demostrativa en nutrición, o también pueden optar por las sesiones virtuales a través de Google Meet. Existen infinidad de formas para que ustedes realicen las capacitaciones hacia la comunidad. Tiene que ser, ustedes tienen que conocer cuál es el comité de vigilancia de la comunidad, si lo tiene, es bueno que lo conozca, pero sobre todo tienen que conocer cuáles son sus agentes comunales, es decir, quiénes, cuántos vasos de leche tienen, cuántos comedores, de acuerdo a su jurisdicción. Perdón, si bien a ustedes le van a designar un área, si el establecimiento donde ustedes van es un establecimiento tipo microred o un centro de salud donde realiza atenciones 24 horas o 12 horas, generalmente a ustedes le van a dar solo una zona de toda esa jurisdicción del establecimiento de salud. Suponiendo que está dividido en 5 zonas, a ustedes le van a dar la zona número 1. Pero si ustedes están adjudicando a la jurisdicción de un establecimiento y es la única enfermera, porque no hay más, hay solamente de repente un médico en ese establecimiento, o un médico y una técnica, entonces ustedes van a estar a cargo de toda esa jurisdicción, que de repente la población es muy grande, pero equivale a una zona. Entonces ustedes tienen que conocer cuántos comedores populares, cuántos vasos de leche, si hay club del adulto mayor, porque ahí también ustedes pueden proporcionar capacitaciones en pequeños grupos para evitar aglomeraciones. Entonces, todo eso y conocer y tener cuántas gestantes tienen, porque de acuerdo a la fecha probable de parto, ustedes van a poder saber cuándo tienen que acudir a los 2 días al control de crecimiento y desarrollo. Tienen que tener su lista de gestantes y hacerles las llamadas telefónicas para hacer el seguimiento. Si bien obstetricia lo hace porque forma parte de sus actividades y funciones, pero ustedes como enfermeras también tienen que formar ese equipo de profesionales que también le haga el monitoreo para saber cómo está haciendo su gestación, para prepararla en cuanto nazca su bebé, cuándo explicarle, informar a la madre que tiene que cuidar a los 2 días, cuál es la curación del ombliguito, del cordón umbilical, cuál es la importancia de la lactancia materna exclusiva. Entonces, todo ese paquete de capacitaciones tiene que estar dentro de un plan y eso tiene que ser coordinado con el personal de obstetricia porque ellas tienen la lista de gestantes con las fechas probables de parto. Entonces, ustedes a través de esa lista pueden hacerle el seguimiento telefónico a las gestantes y saber cuándo tienen que acudir para los controles de su bebé. Actividades de educación para la salud. Es lo que les mencionaba, tienen que hacer capacitaciones de acuerdo a los grupos poblacionales, sesiones demostrativas, ahí pueden hacerlo junto al personal de nutrición, participar de esas sesiones demostrativas, siempre y cuando haya programación ahora. Por la coyuntura quizás la alternativa quizás sea virtual. Bueno, eso ya lo determina ustedes en coordinación también con el personal, ya sea de nutrición, ya sea de obstetricia. También tienen que hacer el seguimiento telefónico o visitas domiciliarias de aquellos niños que estén pendientes en vacunación. Todas esas actividades que se hacen en la comunidad tienen que ser evidenciadas a través del GIS y a través del FUA. Recordemos que el formato único de atención, bueno, ahora que hemos visto ese tema, solamente se registra en aquellos pacientes que tienen el SIS. Existe el SIS, que es el subsidiado, aquel que tiene el seguro que completa todas las atenciones que requieran, y el semisubsidiado es aquel que el Estado proporciona, pero un subsidio del seguro parcial, o sea, no es total. Va a depender, pero ustedes tienen que verificar que ese paciente esté asegurado. El control de crecimiento, desarrollo y vacunación es gratuito, tengan o no tengan SIS, sino que para el registro del formato único de atención o el FUA es exclusivo para pacientes con SIS. Mientras que el GIS, que es la hojita que les he mostrado, ese aquí, esta hojita que ya hemos visto los ejemplos, algunos ejemplos de cómo registran en CRED, vacunas o en suplementación de hierro,
Esto es para todos, porque esta es una producción que se da por cada atención. Bien, saliendo un poquito del tema, pero en relación a lo que hemos hablado. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que básicamente saber en cuanto al registro del FUA. Algo que quedó pendiente, voy a dejar de compartir un ratito. Ajá. Vamos a regresar aquí. Ya que estamos hablando del... Un momentito, voy a volver. Aquí está. Ajá. Voy a compartirles de nuevo para que ustedes puedan verlo. A ver, un momentito. Sino que no se puede. Aquí está. Ya que hemos hablado un poquito del GIS, voy a mencionarles algo muy importante acerca de esto. Ya, entonces, hablando del GIS, es muy importante que ustedes sepan que este es formato para todas las atenciones, eh, ya sean preventivas, ya sean de atención, ya sea asistenciales, recuperativas o de rehabilitación, todas tienen que estar aquí, todas, sin dejar ninguna atención de lado. Pero sí tienen que ser registradas con un código y por fechas, y de preferencia por separado en servicios. Inmunizaciones en una sola hoja de GIS, TRET en otra hoja y suplementación de hierro en otra, a menos que la enfermera o el profesional que ha estado antes que ustedes les indique que es diferente, ¿no? De preferencia es así. Monitoreo acá. Cada GIS es de uso individual. Es decir, una misma hoja no puede ser usada por dos personas. Se tiene que registrar atenciones y actividades de más de un día en un mismo formulario, siempre y cuando no pertenezcan a personas diferentes, claro. Se utiliza un formulario por turno, de preferencia colocar turno mañana en una sola hoja y turno tarde en otra. Es para que sea más ordenado y más fácil para el personal de estadística registrar su información. No se registra en un mismo formulario atenciones de diferentes meses, tampoco. Y se registran las atenciones y actividades realizadas en la fecha que se realiza la prestación. Ajá. La información registrada en la historia clínica del paciente debe ser consignada íntegramente en el formulario GIS, con el diagnóstico, actividad o procedimiento que ustedes hayan elaborado. Aquí vemos lo que ya hemos visto, que ustedes van a marcar con X, ya hemos visto qué deben colocar en cada uno de ellos, ya hemos visto el ejemplo. Aquí tenemos dos turnos, mañana o tarde, solamente marcará uno, de acuerdo a lo que realice. Cuando hablamos de IPRES, hablamos del establecimiento de salud, entonces ahí ustedes van a colocar la unidad productora y también ya saben qué es lo que van a colocar ahí, es el código de la atención que brindan, 301203 para CRET y 301204 para lo que es inmunizaciones, que generalmente son los que van a realizar ustedes. Y la 302101, anoten 302101 para salud familiar, que enfermería también realiza esas actividades durante las funciones de su salud. También realizan eso. 302101. Aquí ya hemos visto el ejemplo, qué es lo que van a colocar en cada diagnóstico. Ya hemos visto qué colocan, ya lo tienen en las diapositivas para que ustedes más o menos se guíen. Si fuese un caso de un paciente extranjero, se registra el número, documento de identidad, o si fuese tal cual, si es un carnet de extranjería, tienen que colocarlo donde dice el DNI, ahí lo coloca. Ahí ustedes tienen que colocar la historia clínica del paciente. Entonces ponen ahí, así sea una numeración extensa, tienen que colocarlo como figura en su carnet de extranjería. Si fuese pasaporte, lo que tenga el paciente atendido. El número de historia clínica, donde dice aquí historia clínica, ahí van a colocar, donde está la manito, ahí van a colocar la historia clínica. Registre el número de historia clínica o ficha familiar de la persona que recibe la atención. Si fuera el caso de fichas familiares, al número asignado a la ficha se le separa con 1. Claro, ustedes van a ver que es generalmente, por ejemplo, dice 142543. Esa es la historia clínica. Pero dentro de una historia clínica existen varias fichas.
ficha número 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque dentro de la historia, cada paciente tiene una sola ficha. Una ficha es, por ejemplo, mayormente el guión 01 es para la madre, que apertura generalmente, guión 02 para el padre, guión 03 para el hijo y así. Entonces, cada uno tiene un número de historia que se difiere por el guión y el número que es de ficha familiar. Es una actividad preventiva promocional, claro, en una actividad se le considera como APP, pero van acompañados del código, en este caso, si fuese, este es cuando hacemos, por ejemplo, una actividad en campo. Si hacemos una actividad en colegios, lo que les decía, en vasos de leche, ustedes brindan una capacitación a la población, reúnen a un pequeño grupo y hacen las capacitaciones con las medidas de seguridad. Eh, Colocan APP 140 y esa actividad con niños. De repente han brindado una capacitación sobre o contra la anemia, entonces colocan aquí, por ejemplo, aquí, en la parte de aquí ponen APP 140, donde está la manito y no pondrán nombre y ponen acá el distrito y simplemente hacen un slash y acá ponen el diagnóstico de acuerdo a la codificación. Esa codificación también lo tienen en sus establecimientos. Ponen de repente la capacitación que hace una anemia o sobre anemia y ponen el código. Entonces, cada capacitación que ustedes brinden tiene un código diferente, pero generalmente aquí se coloca APP, porque significa una actividad que se ha hecho en comunidad, porque ustedes no van a colocar acá por cada niño o por cada matrícula capacitada, no. Ponen simplemente APP, ponen el distrito, un slash, el diagnóstico, de repente en este caso sobre anemia, definitivo, y cuántas personas en lab, donde dice lab, aquí en este cuadradito, donde está la manito, van a colocar si ha sido una capacitación en un vaso de leche, ya han brindado para sobre anemia a cinco madres, de repente ha sido 5 madres, 5, o si fuese a 10 madres el día tal. De repente fue otro día, también hicieron, y a 5 más. Entonces, así, para que ustedes sepan las capacitaciones que han brindado a la comunidad por fechas. Ajá, por eso se ha hablado de prevención promocional. Bueno, esto de actividades animales generalmente solo hace el personal de zoonosis. Ya, lo que les decía, ¿no? Colocamos el número 2 aquí cuando tiene CIS, y aquí va siempre 80. 3, si es de salud, y 80. 10, si es otro tipo de seguro, y 80. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está más explícito. Número 2, el CIS, 13 salud, y 10 otros. Generalmente colocamos otros cuando de repente el paciente no tiene seguro o no sabe si está todavía asegurado, entonces podemos colocarle el número 10. Si el paciente sabe que es asegurado por la PNP, ponemos el 8, dependiendo de lo que nos diga el paciente. Si es un adulto y si es un niño, tenemos que verificar si está asegurado al CIS. El usuario indica que la atención ha sido pagada por el mismo paciente, pues se puede colocar el número, código 1, en ese caso excepcional. Pertenencia étnica, eso es lo que les decía, siempre se coloca 80 abajo, eso no varía. ¿Ya? Eso generalmente se coloca así en los establecimientos, a menos que ustedes vayan a una zona donde, por ser una zona apartada, donde ya tienen un tipo de, este, de dialecto, un tipo de lenguaje, entonces ya de repente ahí sí puede modificarse. Pero si estamos en Lima, Callao, adjudican en algún lugar de acá, entonces deben colocar el número, en este caso abajo, 80, que es el mestizo. Si es en provincia, ustedes se pueden guiar de los GIS de personales anteriores y ustedes pueden hacer la consulta para saber si manejan el mismo número, 80, o manejan otro. El distrito de procedencia, pues claro, eso también. Como les decía, si es un centro poblado, se tiene que colocar distrito Lurín, centro poblado Guarangal, entonces ahí Guarangal, porque se trata del lugar donde ustedes están realizando las funciones en ese centro poblado. Si en el caso ustedes están haciendo en el mismo distrito, porque es un centro materno de salud, entonces solamente colocará el distrito Lurín. Claro, se tiene que registrar la edad cumplida de preferencia, ¿no? Si tienen años, si ustedes pueden colocarlo en meses, si no, de lo contrario, también estadística acepta la cantidad en años. Si es un adulto, 57 años, vacuna influenza en años. Generalmente en niños sí pueden manejarlo en meses, pueden colocar un año
3 meses. Pueden colocar así. Aquí pueden colocar o el número 1, marcan un aspa años, y acá abajito pueden colocar 3 y una M, año, 3 meses. Pueden manejarlo de esa manera. O simplemente colocar un año, porque como colocamos la fecha de nacimiento en la parte superior, el personal de estadística definitivamente de ahí va a obtener la información de que tiene un año y cuántos meses más tiene. Por eso que tiene que ser letra legible en todos los datos que se consigna también en el GIS, y evitar borrones de preferencia. El perímetro cefálico, que es lo que se más maneja en los niños, que dice PC, ahí ustedes en ese cuadradito, en ese campo, ustedes colocan 34.5, siempre con el decimal si fuese. Si no, se coloca de acuerdo a lo que salga durante la medición del perímetro cefálico. Abdominal generalmente se hace a los adultos mayores, cuando de repente ustedes realizan actividades con el personal de nutrición, entonces realizan este perímetro abdominal, o de lo contrario, cuando hacen funciones o actividades en los colegios a adolescentes, que también a ellos se les realiza este tipo de control de perímetro abdominal, siempre que fuese necesario. También hay un ítem para colocarlo y lo ponen ahí. Peso y talla. En la medición antropométrica, que ya sabemos que es el peso de la fuerza de atracción, normalmente se expresa en kilogramos y se debe leer y registrar el valor de la medida con una aproximación, ¿ya? Si fuese tal cual como les resulte la medida, tiene que ser colocado, de preferencia. Y la hemoglobina, que se coloca en gramos por decilitro. Eso ustedes lo realizan dentro del consultorio de CRET también. Y en el caso que el paciente haya sido diagnosticado fuera, o sea, viene a los 6 meses y ya la mamá le hizo un dosaje de hemoglobina en algún laboratorio externo o en el mismo establecimiento y ustedes no lo realizaron, eso tiene que ser incluido en la historia clínica, el resultado con la fecha en que se realizó, y también, si es posible, en la historia clínica y la fecha, porque muchas veces lo obvia el personal de enfermería y eso no figura dentro de, suponiéndose, vino a los 6 meses y ya se hizo fuera del servicio de CRET. Entonces, aparentemente ese niño no tiene ningún resultado y en la producción va a salir que ese niño de 6 meses no tiene ningún resultado de hemoglobina a los 6 meses. En cambio, si ustedes colocan, aunque sea de otra fecha, va a consignar el personal de estadística que se hizo en el establecimiento o fuera, pero sí tiene un resultado que corresponde a su edad, que es a los 6 meses. La fecha, que tiene que colocarse la fecha y el resultado. También hay campos donde dice fecha de hemoglobina y hay un campo que dice HB, ahí colocan en ese espacio el resultado tal como figure, si lo han realizado ustedes o fuera. Lo que le decía, ¿no? Si es nuevo, continuador o reingreso. Si es nuevo, es la persona que viene por primera vez, ya sea al establecimiento o al servicio. El continuador es aquella que acude a atenderse al establecimiento por segunda o más veces al año. Y el reingreso es la persona que acude por primera vez en el año. Generalmente el reingreso se utiliza, como les decía, en enero, generalmente. Pero ha sido atendida anteriormente en establecimiento de salud en años anteriores. Siempre se marca con un aspa o con un slash para poder marcar ya sea en edad, ya sea para continuador, siempre debo marcar de esa manera. Cuando hablamos en el servicio, también podemos hablar que es nuevo, continuador o reingreso. Si hablamos de diagnóstico, motivo de la consulta y o actividad de salud, en el caso de enfermedades, en el primer casillero debe registrarse el motivo de la consulta o atención por el que el usuario ha tenido o tiene que atenderse, ¿no? En este caso, si hablamos en una atención, el diagnóstico, como le dije hace un momento, ¿no? Cuando era control de crecimiento, de desarrollo, se colocaba ahí el diagnóstico definitivo y el Z001, que en su momento lo hemos visto. A ver, siempre cuando ustedes registren sus diagnósticos, van a marcar el definitivo, siempre, porque lo están realizando. Presuntivo, generalmente no lo realiza enfermería, quizás medicina, y repetitivo no lo realiza.
Cuando hablamos de actividades preventivos promocionales o APP, en el LAP hay un espacio a la mano derecha del GIS donde dice LAP. En este casillo debe ser llenado el personal eh, detallan los ejemplos de registro. Por ejemplo, ahí se coloca el número de dosis que hemos visto en su momento, cuántos controles se hizo, cuántas sesiones educativas se realizó, cuántos participaron de la capacitación o de la sesión educativa, como les decía, ¿no? Se han realizado una capacitación en un vaso de leche, entonces ahí ponen APP 140, el distrito, en un slash, el tema que han tratado, ponen, marcan el definitivo y ponen, ha sido a 10 madres, ha sido a 7 madres, la cantidad que ustedes han capacitado, colocan el número ahí. Bueno, mayormente esto del CIE lo maneja medicina, ustedes manejan algunos diagnósticos ahí, ese es el modelo para que ustedes puedan guiarse. Voy a dejar de compartir un momentito. Ajá, listo. Y también, pues, lo que quería mostrarles era, ajá, voy a compartir para que ustedes puedan ver esto. Ajá. Sí. Ya, este es un manual para el cuidado de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que también les puede servir para ustedes como una guía. Ay, sí está bajando, parecía que no. Bien. Entonces, ha sido establecido por la OPS. Aquí está muy interesante, por ejemplo, vamos a hablar de la diabetes en la número 67. Muy interesante, estaba leyendo este manual que les puede servir de gran ayuda a ustedes. Si bien, claro, la realidad de cada país es diversa, pero les puede servir de guía. Vamos a ver. Obesidad, ¿no? Para que ustedes cuando realicen sus actividades tengan una guía para hacer sus planes. Aquí está. 67. Ajá. Aquí, por ejemplo. Si hablamos de hipertensión arterial, un tema que es prevalente durante las atenciones del primer nivel de atención. En personas con hipertensión arterial se recomienda implementar estrategias de educación para el automanejo. Entonces ustedes ahí tienen que implementar esos planes de educación para este grupo de población que generalmente son los adultos o adultos mayores. Acordar con la persona un plan de alimentario. Se recomienda iniciar tratamiento farmacológico y en población general con diabetes o enfermedades crónicas mayores de 18 años. Claro, hay que evaluar cuál es su presión arterial. En aquellos que tienen algún signo, tienen que inclusive hacérsele un seguimiento por 7 días, pero para ello tienen que ustedes capacitarlos. Por ejemplo aquí, ¿por qué es beneficioso reducir los niveles de hipertensión? ¿Qué se recomienda en el control de presión arterial? Aquí nos habla cuál es la frecuencia de medición. Aquí nos menciona eso, cómo se realiza el diagnóstico en consultorio y en domicilio. En monitoreo a domicilio puede ser utilidad en algunos casos de dificultad diagnóstica o ante la sospecha de hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacerlo en domicilio. Como dice acá, descartar las tomas del primer día y promedio se considera normal un valor que menciona aquí en menores de 80 años. Cuáles son las recomendaciones para medir la presión arterial. Si bien esto ya ustedes lo conocen como profesionales, es bueno que ustedes le den una leída. Recordemos que este es un manual de la OPS, es un manual que ustedes deberían conocerlo. Cómo se debe medir la presión,
¿Cómo se define una persona si presenta o no la hipertensión arterial? El diagnóstico de hipertensión se establece después de al menos 2 o más lecturas. Por eso les decía, aquella persona que tiene algunos signos de hipertensión, entonces ustedes deben recomendarle que asista al servicio, al establecimiento de salud, para que le hagan los controles durante una semana. Entonces, ¿para qué? Para que al menos al segundo o tercer día se pueda evidenciar si continúa esas medidas de presión altas. Otras enfermedades concomitantes, si tenemos una persona diabética, ya es una persona que está propensa a otro tipo de enfermedades crónicas. También hay que estimar los riesgos cardiovasculares. Hablamos aquí del estilo de vida. Ustedes pueden plantear acá sus actividades de acuerdo a este cuadrito. Tratamiento farmacológico, algunos fármacos que ustedes ya conocen y es bueno que lo refuercen para que si le hacen las consultas de personal de a ustedes como personal de salud. ¿Cuándo realizar la interconsulta? ¿Cuándo debemos realizar la interconsulta a nuestros pacientes con hipertensión? Ya que hay un algoritmo sobre el paciente con hipertensión, cómo debería ser el cuidado, cuál es la meta a alcanzar. Hablamos de obesidad, que es otra enfermedad que también está prevalente en el primer nivel de atención. Ha aumentado no solo en adultos, ahora muchos niños presentan obesidad a temprana edad. Por ejemplo, aquí índice de masa corporal, que ya conocemos, peso sobre la talla al cuadrado, y así podemos saber cómo debemos clasificarlos, si es peso normal, sobrepeso, eso también deben conocerlo, y las recomendaciones en el estilo de vida. Si hablamos de una EPOC, enfermedad pulmonar, que también en algunos casos, en algunos distritos, en algunas zonas, es prevalente, también esos tienen que conocer que es todavía muy común en algunos distritos. Eso está todo en el manual, porque darle cada uno sería muy extenso, solamente para que ustedes lo puedan tener. Eso también les voy a compartir para que puedan darle una leída, porque me pareció muy valiosa esta información sobre el tabaquismo, que también es prevalente no solo en los jóvenes, sino también en los adultos mayores. Y eso contribuye a que presenten otro tipo de comorbilidades, ¿no? Otras enfermedades crónicas. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes brinden su consejería nutricional a las madres de niños o a los adultos, entonces aquí nos habla de la alimentación saludable. ¿Cuáles son los 10 mensajes para una alimentación saludable? Recordemos que la desnutrición crónica aún es prevalente en nuestro país. Hay muchos casos de la incidencia de anemia y desnutrición crónica ha aumentado, justamente por estos 2 años en que no han estado acudiendo a sus controles, no sabían cómo las mamitas reforzar su alimentación. Algunas sí han podido ayudarlos a sus niños, pero algunos quedó pendiente. Ya los que tenían desnutrición muchas veces, por no tener la continuidad de su tratamiento de sulfato ferroso o algún tratamiento preventivo, han recaído o han presentado el diagnóstico de anemia o desnutrición crónica. Es incorporar diario alimentos de todo tipo de los grupos, tomar diario cuántos vasos al día, todo esto ustedes tienen que proporcionar este tipo de mensajes a sus mamitas, a la población donde realizan sus capacitaciones, grupos de alimentos que deben consumir de acuerdo a la edad. Bueno, aquí hay un modelo. Entonces, para los adultos mayores, ¿qué tipo de alimentación deben tener aquellos adultos mayores para prevenir problemas cardiovasculares, para protegerlos de esos problemas? Actividad física, también que está incluido dentro de sus actividades preventivo-promocionales. Si hablamos de hipertensión, obesidad, pues ellos tienen que se tienen que establecer un plan de actividades mensual. Las enfermedades renal crónicas, que aunque no parezcan, sí han aumentado en los últimos años, no solamente durante la pandemia. En los últimos años hay muchos casos de enfermedad renal crónica, justamente por la presencia de diabetes que desencadena esto.
¿A quién y cuándo? A toda persona. ¿A quién debemos tener como potencial persona con, o rastrear para saber si podría ser un potencial paciente con enfermedad crónica, mayores de 50 años, que tengan diagnóstico de hipertensión o diabetes mellitus? Ellos son potenciales a tener este diagnóstico. Bueno, de algunos exámenes que sean necesarios, pero básicamente ustedes tienen que conocer cuál es la definición y si tiene algún signo será necesario hacer los exámenes de laboratorio. Algunos indicadores que ustedes deben conocer. Un tratamiento, bueno, son los algoritmos que ustedes deben conocer. Bien, básicamente es eso lo que les quería manifestar el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda, estoy dispuesta a contestar. Gracias. Sí, Miss, todo lo que nos acaba de hacer ver acerca del informe y ahorita último que nos está haciendo ver de las enfermedades no transmisibles, nos va a pasar el informe completo, ¿verdad? Sí, sí, claro, yo le paso todo al personal que nos apoya con ello y ella se encarga de transmitirles. Sí, no se preocupe. Otra preguntita, se me fue mi internet. Como ya sabemos de que ya salió esto, la inscripción, estoy con un dolor de cabeza, no sé por dónde empezar. Lo que pasa, yo trabajo en el Hospital Sabogal Salud. Entonces me acerqué a Recursos Humanos y me dijo de que me inscriba y que luego yo traiga allí a esa oficina la, el, una autorización del director donde yo pienso hacer el serum. Entonces yo entré a la página y lo di clic para inscripción, ¿no? Donde dice inscripción. Y pues me sale donde dice datos personales, régimen pensionario, número de comprobante, fecha de depósito, en la cual yo veo y hay un listado donde yo tengo que pagar, donde se dicen para pagar. Dice sede central, no se paga. La consulta es, tengo que pagar de acuerdo a la universidad que me otorgó el título o al centro de salud donde yo voy a postular para el serum, ¿no? ¿Cómo se empieza? Quisiera que Claro, una breve ya. explicación. Usted labora en el salud como personal técnico? Sí, como personal técnico. Claro, ok. Ya, mire, voy a aperturar un ratito de lo que tengo para más o menos guiarla. A ver, un momentito. Voy a compartir. Bien. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Salud, como ente rector, lo que ha... Ujú, aquí está. Ya, lo que ha manifestado en su página oficial es un comunicado acerca de la convocatoria, ¿ya? El proceso SERUMS 2022, uno que culmina, según lo que menciona acá las inscripciones, el 27 de mayo, o sea, ya en estos días, es, usted tiene que ingresar a este enlace. ¿Usted ha ingresado al postular del Servicio Rural Urbano Nacional? ¿Ahí ha ingresado? Sí, ahí he estado cliqueando y Ujú. es ahí donde me dicen régimen pensionario, número de comprobante, fecha de depósito. Ajá, porque ahí le sale, aquí vamos a ver, aquí le sale, ahí está, ahí le sale ese de aquí, aquí está, bien. Cuando usted ingresa, vamos a ver si aquí nos sale, vamos a ver si me sale aquí. Aquí está, a ver. Ya, cuando usted hace clic ahí, en informe Serum, acá comunicado, comunicado de Ah, procesos, ajá. informe Serum, eso no, este de acá es. Es el otro ítem. Vamos a regresar.
aquí es. Acá. Cuando usted postula anualmente, ¿dónde está? Todo es Postula. centrado, Ah, todo. ¿Ah? claro. Usted primero cuando ingresa, según lo que he podido leer ahí en la información que está, usted tiene que ingresar y va a llenar una serie de datos, su nombre, apellido, su DNI, todos los datos que le piden. Cuando usted registra, le llega un correo. Por eso que usted tiene que consignar adecuadamente su teléfono, correo. Y ahí es donde usted va a tener que cambiar esta contraseña y correo. Le piden cambiar su contraseña. Entonces, cuando usted cambia su contraseña, va a iniciar sesión y va a tener acceso a la postulación. Cuando usted postula, aquí están los documentos para que usted se guíe. Documentos de consulta para postular. Entonces, si usted tiene una duda, aquí están todos los documentos. Eso también está en el PPT. Hay un instructivo, hay un cronograma, todos estos documentos, aunque es un poquito tedioso, usted tiene que leerlo uno por uno para saber cómo postular, cuál es el cronograma, cómo adjudicar, cuáles son las sedes, cuál es el pago por derecho de inscripción y los comunicados del proceso. Esto es lo vigente, porque este es del 2022-1, el de ahora. Entonces, cuando culmine este proceso, va a venir lógicamente el número 2. Como todavía está vigente hasta fines de mayo, entonces ese es el que está en su plataforma digital del Estado peruano. Entonces, yo les he dejado eso en el PPT. Usted hace clic en documentos y simplemente va a poder visualizar todos los documentos que usted tiene que leer. Entonces, simplemente tiene que leerlo uno por uno y con eso se va usted guiar. No es tan difícil, pero por ser la primera vez, claro, o sea, generalmente esto inclusive hasta lo hacen a veces entre compañeros, porque como tiene que manejar un poquito la internet, entonces, y tiene que tener acceso, porque si la internet se paraliza, ahí es dificultad para que no pueda acceder a la página y a loguearse y pueda inscribirse. No sé si quedó su duda o qué es lo que más desea saber. Todo lo que usted me ha mostrado, todo lo he visto, he dado clic en el instructivo, en la convocatoria. Ya, Unos me dicen de que primero tienes que pagar antes de inscribirte. Voy a ver cuánto es mi pago. ya. Entonces, dale puesta sede central que no se paga y después como yo saqué mi título en ICA, sale 50 soles, pero no sé si es por pagar por en este caso, ¿no? El lugar del departamento que me dio mi título o en la sede que yo voy a hacer mi serum. Ya, ¿y usted ha intentado comunicarse a los números que mencionan aquí? Entonces no contestan porque es hoy día domingo, ¿no? Claro. Entonces, yo le recomendaría que mande usted un correo a informeserumsminsa.go.p o de lo contrario, que se comunique por el WhatsApp a este número y sí le van a responder. Ah, Tal vez ya. demore 1 o 2 días, pero sí le responden para que usted pueda tener información. Porque, claro, como usted menciona, puede haber ese inconveniente. Entonces, antes de consignar la universidad, tiene que estar segura. Ya. Listo, listo. Entonces ya mandaré hoy día y mañana ya me contestarán porque es Así día. es. Sí. Entonces, eso, como les digo, estos links están aquí. En el primero está cómo ingresar a, a esto, a través de los teléfonos. Y Ujú. los otros, pues, son de documentación o cómo postular. Entonces, ya con eso usted más o menos puede tener una guía a través del correo, a través del WhatsApp. Ya. Listo, muchísimas gracias. Okay. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Señorita, muy buenas noches. No Buenas sé si noches. me escucha. Sí me Sí, le escucha. escucho. Muchas gracias. Mi pregunta también, más bien es preocupación. Yo participé en la convocatoria anterior del SERUM
Ujú. y no salí acta porque mi nota de ENAE ya había vencido, porque solamente era de 3 años y yo no desconocía si la nota duraba por 3 años. Entonces he vuelto yo a dar la nota de examen, la de ENAE, Ujú. y ingresé para, para la convocatoria última Ujú. y me dice que solamente falta la nota de ENAE, pero ahora que estoy escuchando con respecto al lugar donde se puede realizar el serum, ¿eso es necesario de pedir a la institución donde yo quiero hacer el serum la aceptación o tengo que postular? No, usted tiene que postular, pero inclusive cuando usted postula, le salen ahí los puntos o donde usted puede adjudicar. Sí, ahí le sale. Por eso que usted cuando usted postule, Ya. tiene que inscribirse previamente. Porque usted nunca se ha inscrito anteriormente, ¿cierto? Sí, sí, por eso le digo, yo me inscribí, todo, Ya. tengo la Ah, inscripción, ya. Tiene la inscripción. salí no acta, porque la nota del ENAE ya estaba vencida. Entonces, por ese motivo, yo he vuelto a dar el examen de ENAE en esta oportunidad y tengo que subir, porque ahí dice como una observación, nota de ENAE Mm, no cumple sí, la fecha, pues, ¿no? claro. Pero Usted, como yo estoy escuchando ahorita que la señorita está diciendo de que se tiene que pedir a la institución donde yo quiero ir la aceptación, ¿eso es necesario o tengo solamente yo que postular a la plaza que yo quiero adjudicar? de Por preferencia, sorteo, no sé cómo es, no sé. claro, cuando usted postula, como usted ya está inscrita, Ya, simplemente lo que le van a, o sea, en el caso de usted van a pedirle que la nota sea aprobatoria del ENAE, lógicamente, ¿no? Eso sí está en el nuevo reglamento. sí, sí, Sí. Y porque ha habido modificatorias en este año. Entonces, sí, pero básicamente es eso. Ahora, el procedimiento es que usted tiene que ya haber sido inscrita, tiene que figurar, cuando usted adjudica, claro, tiene que existir la plaza. Entonces, para que no haya inconveniente, porque su caso es excepcional, porque usted ya pasó de esa fecha, el problema es que ya pasó mucho tiempo, ya tiene que volver a hacerlo y se ha inscrito anteriormente, yo le sí. recomiendo que, claro, que yo le recomendaría que usted también se comunique a través del correo, porque es un caso excepcional, para que Ah, no tenga ya, inconvenientes. A través del correo que está ahí, que les he puesto en el PPT, o ya. llamar al WhatsApp o escribir al WhatsApp, porque como es un caso excepcional, puede tener ese inconveniente. Ah, ya, ya. Pero no es porque salí desaprobada, sino que ya había Claro, caducado. por lo que caducó, Sí, exacto. Ujú. sí. Ah, ya, ya, licenciada. Muchas gracias. Entonces voy a escribir ahí al WhatsApp. Sí. Ok. Gracias. Ujú. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bien. Creo que eso sería Me todo. La próxima disculpe, clase, sí, sí, dígame. licenciada, disculpe, buenas noches. Sí, La clase va a quedar grabada. sí, todo queda grabado, lo está grabando sí, no se preocupe, personal encargado, sí, no se preocupe, está todo grabado. Y Ya, 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 licenciada, muchas gracias. gracias a ustedes por su presencia. En la próxima clase vamos a hablar ya de referencias, contrarreferencias, los formatos que tienen que ustedes registrar en esos casos y el manejo de pacientes obstétricos, cuanto a las alertas, todo eso vamos a verlo ya a detalle en las próximas clases, porque eso es lo que está pendiente. Yo creo que ya con el FUA y el GIS ya está más claro lo que tienen que ustedes hacer, y algunos modelos les voy a dejar, ya les he dejado en el PPT, y con eso ya ustedes tienen una idea de lo que tienen que hacer. No se olviden de escribir o al WhatsApp y al correo que les es consignado en el PPT por la duda que tienen acerca de la inscripción al cero. Bien, eso sería Licenciada, todo.
Licenciada, disculpe, antes de que termine, ¿el informe que se tiene que presentar es individual o también se puede hacer grupal entre 2 personas? No, es individual. Y eso Ah, ahora, bueno, ya hace un tiempo se está haciendo de forma virtual. Usted lo elabora y lo envía Eso también se publica en el MINSA. Cuando ya están por concluir, el ya. MINSA apertura un link donde ustedes envían su informe final. Ujú. Ah, ya, muy amable, gracias. Ok. Gracias a ustedes por su presencia. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Licenciada Nurín, muchas gracias. Buenas noches.